Muy bien, seguimos con este programa especial, elecciones primarias en nuestro país. Vamos a comunicarnos una vez más con Alejandro Puertas desde el Frente para la Victoria. Ale, te escuchamos. Alejandro, ¿nos escuchás? El verdadero campo. Bueno, sí, vamos a retomar el contacto con Alejandro Puertas. Él está junto a Fernando Alonso en la sede del Frente para la Victoria. Claro, estamos hablando del Hotel Intercontinental. Alejandro Puertas está ubicado afuera. Es allí donde están viendo las banderas de la militancia que se acercó a este hotel de la ciudad de Buenos Aires con la expectativa de los resultados de esta elección primaria. Pero nos podemos ir al interior, Juan, si te parece, del Hotel Intercontinental. Como no, con Fernando Alonso. Juan, muchas gracias. Aquí estamos en el interior del Salón Montserrat. Vemos la cantidad de funcionarios, indudablemente, que están llegando ya y ubicándose en el lugar designado para ellos. Bueno, lo que podemos ver, indudablemente, que han llegado, como el secretario de Derechos Humanos, Luis Duhalde, Héctor Recalde, diputado nacional de extracción gremial. Apreciaciones que se están dando con prudencia sobre lo que puede llegar a ser la difusión de datos y el resultado de esta elección, por lo menos hasta ahora. Recordemos que no falta mucho para la hora 21 y que tengamos alguna tendencia. Estamos a 14 minutos de la hora 21, está todo muy tranquilo, hay prudencia. En realidad, la mayoría de los que están hablando, uno puede pensar que son muchos los que están hablando, por lo menos en este sector del oficialismo, pero no están diciendo demasiado. Solamente que han votado con tranquilidad, que fue una masiva elección en la participación ciudadana, casi el 80%, algunos datos que se dan a esta hora, y se esperan los primeros guarismos después de las 21 horas, como decíamos antes. Los funcionarios están presentes esperando que lleguen ministros y puedan hacer alguna declaración. Miren, concretamente, la información que se tiene es casi una orden para todos los funcionarios que sean muy prudentes en el momento de hablar a esta hora. Y por eso quizás ningún ministro ha aparecido a hacer algún tipo de declaración a esta hora. Se lo puede ver a funcionarios de segunda o tercera línea, indudablemente muy relevantes, muy importante su opinión, muy importante en el análisis político, que en este momento no lo hacen. No lo hacen por una cuestión de prudencia y que las conclusiones se sacarán dentro de un rato nada más. Les decía, tranquilidad, ver qué sucede entonces. Ya ha trascendido demasiado para el gusto de quienes quieren manejar con prudencia precisamente el resultado de esta elección. Por eso ha entrado en esta sede del Frente para la Victoria en el Hotel Intercontinental una suerte de prudencia en el momento de hablar de datos. Quizás porque de una sola vez se den a conocer datos cuando se puedan dar a conocer datos. Fernando, pero si uno mira, la verdad que los rostros son de satisfacción y mucha alegría. Sí, Juan. Fernando, discúlpame, te interrumpimos para escuchar a Víctor de Genaro del Frente Amplio Progresista. Lo escuchamos. A mí me sorprende. Es la fuerza política desde la recuperación de la democracia que ha enfrentado el bipartidismo y que no nació en la capital federal. Nació y tiene el epicentro en Rosario, en Santa Fe. Entonces hay una paridad y una construcción colectiva. La nación crece, el federalismo crece, y yo no tengo duda que si crecemos como que venimos creciendo en la progresión, en octubre nosotros estamos discutiendo quién es la segunda fuerza que entra al balotaje. ¿Ustedes hay escenario de balotaje? En octubre hay escenario de balotaje. Bueno, no es que yo lo descarto, no lo descarta la gente. Votando. Ahora, ¿y cómo evalúa esta primera experiencia de primarias? Mucha gente antes de la elección decía, bueno, esto no sirve para demasiado, esta elección no sirve mucho, ¿y cómo la evalúa usted después de concluida? Primero, lo más importante, gracias a la gente, lo más importante, no hay que subestimar más a nuestro pueblo. Nuestro pueblo quiere votar. Ojalá pudiéramos votar en un referéndum a ver si la Barrick sigue o no sigue. Ojalá, si el petróleo tiene que ser argentino o lo tienen que seguir manejando las transnacionales. Ojalá hubiera referéndum para ver si hay que pagar el 82% o no. La gente quiere votar. Acá subestimaron
a que la gente no sabía, no entendía, la gente cortó boletas, eligió, decidió, participó. Es más, a esta hora todavía hay colegios votando gente. ¿A ustedes les faltó tiempo de comunicación, Víctor? No, a nosotros no es que nos falta tiempo de comunicación, lo que nos falta a nosotros es el crecimiento adecuado de una fuerza que se viene construyendo desde hace 20 años de distintas maneras, pero que ahora recién está encontrando el espacio. Yo soy un ejemplo. Hasta ahora, esta es la primera vez que tengo la posibilidad de ser candidato en una cuestión electoral de esta naturaleza. He sido muchas veces de otro tipo candidato, pero es la primera vez. Y la verdad que es una alegría. Y lo que viene después del 14 al 23 cambia para mí la campaña electoral. Hasta ahora nosotros, la campaña que era mostrarnos, aparecer, mostrar a Wiener, decir que existíamos, era propagandizar. Ahora vamos por el proyecto nacional, ahora vamos a discutir. No nos vamos a aliar con ninguno de los sectores que lo único que quieren hacer es ser oposición nada más que a una estructura gubernamental. Ni nos vamos a aliar con el gobierno para frenar el cambio. Nosotros vamos a construir seriamente una alternativa con coherencia, con propuesta y sobre todo con esta bendición que nos da la gente, que nos pone de cara a octubre con un optimismo muy grande, y creo que lo van a ver cuando lo vean a Hermes, la tranquilidad que tenemos todos, Margarita, todos los compañeros. Ahora, ¿se tienen fe para un segundo lugar ustedes, a pesar de estos primeros resultados que se están dando a conocer? Para mí esto no es un problema de fe o no fe, es un problema de construcción política. Lo que sí tengo yo, tengo es fe en la gente. Fe en la gente, sí, en la medida en que la gente va conociendo los espacios, va conociendo la propuesta, y a partir del 14 al 23 se acabó este verso. Ahora viene debatir las propuestas. El 15 empieza otra elección. Y al debatir la propuesta, ahí yo tengo una tranquilidad total. Porque no solamente hay propuestas que se han comprobado, sino que además no hay corruptos. En nuestra fuerza hay compañeras y compañeros que a mí me dan orgullo, porque en ningún momento pueden ser calificados de corruptos, o en ningún momento se han enriquecido, en ningún momento han usado la función pública para beneficiarse de eso y perjudicar a la gente. Bien, era Víctor De Genaro con este planteo que hace con respecto a la participación que dijo anteriormente, que se pudo haber subestimado al conocimiento, la capacidad de la población en general con respecto a estas primarias. Bueno, nos vamos ahora a la Unión para el Desarrollo Social. Allí está Juan Carlos Bartolota. Juan, adelante. Bueno, vamos a repasar un poco. Primero, ya lo habíamos adelantado, alrededor de las 10, quizá un poquito más, se esperaba que Ricardo Alfonsín hiciera su primera aparición pública y pudiera dialogar con la prensa. Este es el primer dato. Llegó hace aproximadamente 40 minutos, se instaló en el 11º piso, en el 16º hay otros dirigentes de la Unión Cívica Radical que se encuentran también en este hotel, el NH City, y en el 4º y 5º piso es el lugar que ha sido asignado para la prensa. Primer dato. Segundo dato, la gente del radicalismo principalmente, que es la que más está aquí en este lugar, ya ha salido algunos de sus voceros. Lo escuchamos a Ángel Rosas, que decía concretamente hace minutos que ellos reconocen que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ubicaba primero en la preferencia de los votantes en el país en estas elecciones primarias. El tercer punto para tener en cuenta tiene que ver con la discusión, la disputa por el segundo o tercer puesto. En esto, los datos que venimos escuchando de uno u otro, si bien no difieren en el porcentaje, prácticamente están hablando de los mismos porcentajes, lo que sí difiere es quién tiene esa segunda ubicación en estas elecciones. Un cuarto dato para tener en cuenta es que fue bastante importante la presencia de votantes en esta elección, cuando muchos apostaban a que no fuera una convocatoria masiva, que hubiera muchos votantes. El propio Eduardo Duhalde horas atrás decía que él creía que el porcentaje de votantes no iba a superar el 60%, bueno, se equivocó. Los porcentajes indican en algunos lugares, como por ejemplo en la provincia de Tucumán, que llegó a un 80%. Este es otro dato para tener en cuenta.
Y el quinto dato, y que tiene que ver quizá con el segundo, que tiene que ver con la ubicación de los candidatos del UDESO o del frente que lidera Eduardo Duhalde, es el hermetismo que hay en este lugar, porque nadie todavía arriesga a ciencia cierta a decir quién obtuvo ese preciado ahora para la oposición segundo lugar en estas elecciones. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Ariel Lima, te escuchamos. Sí, Agustina, Juan, bueno, Avenida Colón al 800 en la ciudad de Córdoba, en el frente al local del Frente para la Victoria, que ofició de centro de cómputos durante toda la tarde y que estuvo recibiendo a los fiscales que traían las cifras de los distintos lugares de votación aquí en la ciudad. A partir de ahora se va a convertir en el punto de encuentro de los festejos de los militantes kirchneristas que de un momento a otro ya se van a acercar aquí. Ya los estamos escuchando y seguramente los dirigentes se van a dirigir a la gente que se vaya juntando aquí, como decíamos, en la avenida Colón al 800. Ya ha instalado un camión con un semirremolque donde seguramente subirán los dirigentes para dirigirse a los militantes que se acerquen hasta aquí, en el centro de Córdoba. En cualquier momento volvemos con más información. Gracias, Ariel. Hasta luego. Volvemos ahora a escuchar a Raúl de la Torre con la situación económica, tu especialidad entre otras. Raúl, ¿y cómo crees que pudo haber impactado o impactará la economía en la elección? Puede haber un impacto importante en la elección si, como algunos prevén, de acá al 23 de octubre la crisis internacional sigue profundizándose. Por lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo en Europa, no le están encontrando la solución. Al contrario, algunas de las propuestas o respuestas que están dando los gobiernos estaría tendiendo a agravar la crisis económica y por lo tanto volcar una recesión en los países centrales hacia el resto del mundo. Lo que pasó en Buenos Aires el viernes es importante, la reunión de la UNASUR, el Consejo de Economía y Finanzas de la UNASUR que encabezó Amado Boudou con las propuestas y el proyecto de tomar medidas preventivas, medidas de intervención en los mercados. Ahí es donde empiezan a diferenciarse algunas de las propuestas y las posiciones que tienen los distintos candidatos. Indudablemente, desde el oficialismo de acá al 23 de octubre, se va a insistir en el punto de profundizar este modelo, convalidar o reafirmar este modelo en cuanto a la facultad que tiene el gobierno para intervenir en defensa de la economía nacional frente a este eventual ataque especulativo externo o el ataque que puede venir por el lado comercial. Del lado de los candidatos de la oposición, curiosamente hay un alineamiento con el modelo neoliberal que prevaleció en Argentina en los años 90 y que es justamente el que ahora ha quedado más comprometido con la realidad mundial. Recordemos que Alfonsín lleva como segundo a Javier González Fraga, un hombre del establishment financiero muy ligado a estas políticas. Eduardo Duhalde ha elegido a Martín Redrado nada menos que de primer candidato a diputado nacional en Capital Federal. También un hombre que se fue del gobierno justamente cuestionando la política que tuvo el gobierno de utilizar las reservas internacionales para liberarse del problema de la deuda. Y otros candidatos también. Wiener quizás sería quien está más cerca de estas posiciones del gobierno de intervención, pero algunos pasajes de su discurso dejan alguna duda con respecto a si tiene estas convicciones. Ha hablado inclusive de la vuelta a la convertibilidad en algún momento, de dejar flotar el dólar para con eso supuestamente favorecer a los sectores agropecuarios. Digo supuestamente porque en realidad si se dejara flotar el dólar caería, no se elevaría, pero sí habló de quitar las retenciones a las exportaciones. Es decir, en esto también hay un posicionamiento que va dividiendo aguas y marcando dos proyectos diferentes, que creo que esto de alguna manera va a estar mucho más presente que lo que algunos candidatos preferirían en esta instancia hasta el 23 de octubre, si es que, repito, la crisis internacional se agudiza y obliga a nuestros países, porque no solo Argentina, el caso, a tomar medidas de intervención, medidas de protección frente a la situación internacional. Claro, y cómo puede repercutir el precio de algunos commodities nuestros hacia adentro, ¿no? Si caen desde China, por ejemplo, mercados que demandan nuestra soja, nuestro trigo, nuestras carnes. Claro, las materias primas que se exportan desde la Argentina. Recién en las notas que veíamos, conversando con algunos de los personajes de la política que estaban en los distintos centros de campaña, se escuchaba, por ejemplo, a Víctor de Genaro, por ejemplo, también a Antonio Bonfatti, hablar respecto de
expectativas. Y vamos a hablar ahora con Luis Bruchstein, justamente de las expectativas que había previo a esta elección, pero en este caso del Frente para la Victoria. Luis. Bueno, a veces los políticos se expresan sin darse cuenta, mostrando su subconsciente, ¿no? Porque ahí estaba escuchando a Carlos Rucauf cuando decía, con un tono como medio diciendo, bueno, vamos a ver cómo termina, cómo acaba Cristina Fernández, cuando todo da la impresión de que más que terminar está empezando, ¿no? Y que va a tener mucha diferencia, pero la palabra terminar como algo que está concluyendo está, yo creo que hasta usada a propósito en ese lenguaje, ¿no? Frente a unos resultados que aparentemente van a ser muy favorables para Cristina, claro. Hablando de eso, estamos ya a pocos minutos, ya para empezar a hablar de resultados y de demás. Yo creo que la información indica hasta ahora, Luis, que la presidenta habría ganado con un alto porcentaje estas primarias abiertas, y hay que ver qué partido queda mejor posicionado en un segundo lugar. ¿Sería esa una de las preguntas, Luis? Son varias, tienen varios. Uno, primero porque el clima que se generó alrededor de estas primarias tenía que ver con que si la candidatura de Cristina de Kirchner sobrepasaba el 40%, porque eso era lo que iba a definir si había segunda vuelta o no había. Y casi toda la oposición basó su expectativa en que sí la hubiera. Y entonces, después de las elecciones de Santa Fe, de Córdoba y de Capital, se habló de que el Frente para la Victoria iba a estar por abajo del 40%. Bueno, parece que sobrepasó por lo menos las encuestas de boca de urna, porque esto después tiene que confirmarse. Claro. Sabemos que cuando hablamos de encuestas de boca de urna son todos resultados que se pueden modificar después en función de cómo vaya haciendo el cómputo oficial. Sí. Pero por lo menos en las bocas de urna, no solamente pasó el 40%, sino que pasa el 45%. O sea que sería un triunfo en primera vuelta en octubre, repitiéndose estos guarismos, sin necesidad siquiera de la distancia con el segundo, ¿no? Y también, Luis, el otro dato, el segundo dato que ya podemos dar, siendo que han pasado las 9 de la noche, es una diferencia muy grande respecto del segundo, justamente. Sí, las demás fuerzas aparecen como un pelotón bastante homogéneo, digamos Duhalde, Alfonsín y Wiener, como un pelotón bastante homogéneo, 25 puntos atrás de la candidatura de Cristina Fernández. En realidad no es una competencia entre estas candidaturas, sino que sacó más votos, digamos, no está en juego ningún puesto, ¿no? Pero estaría Duhalde en segundo lugar. Por esas bocas de urna, Duhalde estaría en segundo lugar, Alfonsín en tercer lugar y Wiener en cuarto lugar. Y es muy probable que el Frente de Izquierda haya obtenido el margen que necesitaba para presentarse en octubre. Muy bien, bueno, estamos a la espera de cifras oficiales. Es cierto lo que plantea Luis, son bocas de urna, esto se ratifica únicamente con la información que llegue a la Cámara Electoral, ¿no? Exactamente, en unos minutos nada más estaremos compartiendo con todo el país datos oficiales del escrutinio provisorio en estas elecciones.